Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes en esta mañana en la cual queremos invitarles a que se quede con nosotros. Les saluda a su amigo y pastor Sergio Cárdenas en este programa más de Fe con Café. Sean todos bienvenidos. El día de hoy queremos compartir con ustedes un tema, el cual vamos a analizar a la luz de la palabra, acerca de las diferentes maneras en que Dios nos bendice proveyendo fe a nuestra vida. Por ejemplo, en la Escritura encontramos que Dios nos ha dado un espíritu de fe, pero también nos ha dado el don de la fe, y la fe como fruto del Espíritu Santo. Dios ha provisto varias formas de que nosotros obtengamos fe, por su palabra y por su Espíritu. Veamos a continuación las formas como provee Dios fe. En primer lugar, vemos el espíritu de fe. La Escritura menciona en 2 Corintios capítulo 4, verso 13, hablando el apóstol Pablo, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. El haber oído el Evangelio y creído en él hizo que el Espíritu Santo me hiciera renacer espiritualmente, y por engendramiento poseo un espíritu de fe, con la capacidad de creer lo que está escrito, hablar lo que está escrito, pero con la convicción de que así como está escrito, así es. El espíritu de fe se basa en la palabra de Dios y habla conforme a la palabra de Dios y se alimenta de la palabra de Dios. Pablo dijo: pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Obviamente en la palabra. El espíritu de fe cree a lo que está escrito, a pesar de las circunstancias, los problemas, los escasos recursos. El espíritu de fe proclama la verdad de la palabra de Dios y no se mueve de ahí. La fe es la certeza y la convicción de las cosas que no se ven. Esto es fe. Nuestro espíritu basa su convicción no en lo que ve, sino en lo que está escrito. La palabra escrita es la fuente de fe para nuestro espíritu. Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recordemos, el hombre no puede orar por más fe. La oración no hace funcionar la fe. Es la fe la que hace funcionar la oración. Es la fe la que nos lleva a buscar a Dios. Ahora, no recibimos fe por la imposición de manos. La fe no viene por la alabanza, aun cuando la alabanza puede estimular la fe. No. La fe solamente viene y se desarrolla por el oír la palabra de Dios. A la medida que uno escuche en su corazón la palabra de Dios, tendrá la capacidad para tener fe, porque lo que está escrito se lo ha revelado. La fe para ser salvo es el resultado de la convicción interna de que Dios nos perdona y nos quiere salvar. Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él creyó y fue salvo él y toda su casa. La fe para ser sano es el resultado de la certeza que viene por lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Por su llaga fuimos sanados, dice Mateo 8:17. Un ejemplo de fe en la Escritura, Josué y Caleb. En Números 14, el Señor mismo dijo: por cuanto hubo en ellos otro espíritu. ¿Qué espíritu? Espíritu de fe. Porque Josué y Caleb hablaron lo que habían oído
de parte de Dios. Viviendo por fe y no por vista. Quien tiene un espíritu de fe no vive por lo que ve. La vida de fe es la vida establecida sobre las promesas de Dios, no por lo que ven sus ojos. La fe ve lo que dice la palabra y actúa por lo que está escrito. La persona que vive según el espíritu de fe es la persona que mantiene la calma en cualquier circunstancia, sabiendo que la palabra de Dios tiene la respuesta indicada. Esta persona ha decidido vivir de acuerdo con lo que está escrito y no con lo que dice el mundo o las personas o el diablo o por la realidad que vive. Porque podemos estar viviendo una realidad. Es una realidad que estoy enfermo, pero yo he decidido creer a lo que está escrito. Por eso Pablo dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. ¿Y creyó a qué? A lo que estaba escrito. El espíritu de fe cree a la palabra, a pesar de estar viviendo una tremenda realidad. Ahora bien, quien tiene espíritu de fe es una persona que está cimentada en la palabra de Dios y no en las supersticiones o las tradiciones de los hombres. El espíritu de fe cree conforme a lo que está escrito y habla con certeza y convicción por lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Y todos hemos recibido ese espíritu de fe, pero que se alimenta por lo que está escrito. Si tú alimentas tu espíritu de fe, estarás hablando conforme a lo que está escrito y no conforme aún a la realidad o a lo que oye en tus oídos, sino lo que tú has creído de la palabra de Dios. Ese es tener un espíritu de fe. El don de la fe. El don de la fe es un regalo. El don de la fe puede ser definido como el don especial por el cual el Espíritu Santo les da a los cristianos la extraordinaria confianza en las promesas. Una confianza en el poder y en la presencia de Dios. De modo que pueden asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios, en la iglesia y en el campo misionero. El don espiritual de la fe es exhibido por alguien con una firme e inquebrantable confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas, y se manifiesta en beneficio tanto de los creyentes como de los inconversos. Como con todos los dones espirituales, el don de la fe es dado a algunos cristianos por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquellos que tienen el don de la fe son una inspiración para los demás creyentes, demostrando una simple confianza en Dios que se refleja en todo lo que dicen y hacen para el Señor, de manera excepcional. Las personas con este don a menudo demuestran una confianza en las promesas de Dios hasta el punto de ser conocidas por ser personas sin miedo y fervientes, arriesgadas a hacer locuras. Están tan convencidas de que todos los obstáculos para el Evangelio y para los propósitos de Dios se superarán. Y tan confiadas de que Dios va a garantizar el avance de su causa, que a menudo harán mucho en la divulgación de su reino. En resumen, el don espiritual de la fe es dado solo a algunos, que exhiben una cantidad extraordinaria de fe en su caminar cristiano y que por su fe son un estímulo para los demás. Este don de fe puede venir con el bautismo del Espíritu Santo, ya que es el Espíritu de Dios el que lo da como un regalo. No le cuesta al cristiano, sino que es un regalo de parte de Dios, dado
por el Espíritu Santo. Ahora veamos el fruto de la fe. Gálatas 5:22 habla que es parte del fruto del Espíritu Santo. Fe. También la fe es otro nivel de la fe. Se refiere a la fe que un cristiano posee cuando ha madurado espiritualmente. Esta fe puede crecer y ser fortalecida y sometida a pruebas. Podemos decir que conforme vayamos conociendo y amando al Señor, en esa medida nuestra fe irá desarrollándose. Esa fe es parte del fruto del Espíritu Santo. Conforme nos relacionamos más con su Espíritu, primero siendo bautizados por el Espíritu Santo, manteniendo la llenura del Espíritu Santo y orando en el Espíritu Santo para ser edificados en nuestra santísima fe, según Judas capítulo 1, verso 20. Y conforme vayamos siendo probados por Dios y llevando una vida donde nuestra fe está obrando, manteniéndonos firmes y fieles al Señor, sin apartarnos, para alcanzar una madurez espiritual que dará como fruto del Espíritu Santo la fe en nuestros corazones. Esta clase de fe es una que maduró con el tiempo y por nuestra perseverancia y por pasar las pruebas. La fe como fruto del Espíritu es proporcionada a nosotros también por mantener una comunión íntima con Él a través de la oración disciplinada y constante en el Espíritu, es decir, la oración en lenguas. Concluimos. Dios ha provisto fe para que el hombre crea y sea salvo, y nos ha dado a nosotros como creyentes, desde que le recibimos, número 1, un espíritu de fe que se alimenta por la palabra de Dios. Número 2, al recibir el Espíritu Santo, podemos algunos recibir el don de la fe para que le sirvamos a Él y a la iglesia, y conforme maduramos espiritualmente, la fe como fruto del Espíritu Santo en nosotros, por un caminar con el Señor y por una madurez que se ha ido adquiriendo. Sabe que la bondad y la generosidad de Dios se manifiesta en todas las etapas de la vida cristiana, proveyendo siempre fe. No hay excusa para que nos falte fe, ni para que permanezca tan pequeña, pues aún la misma palabra de Dios es fuente de fe para su pueblo. Que Dios nos ayude a permanecer en la fuente de fe, que es la palabra de Dios, que permanezcamos en ella todos los días de nuestra vida cristiana, que la hagamos crecer y madurar, que Dios quiera también en su gracia añadir más gracia a nuestro espíritu de fe, dándonos el don de la fe, el regalo de la fe, para que siempre hablemos fe conforme a lo que está escrito. Muchas gracias por su atención. Queremos orar para que el Señor nos ayude a hablar fe y actuar en fe y pedir la fe y buscar la fe, porque su palabra siempre será esa fuente de fe para nuestro espíritu. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer en la fe, a madurar en la fe. Te pedimos, Señor, que el día de hoy tú nos llenes de tu Santo Espíritu. Aquellos que no han sido bautizados por el Espíritu Santo hoy puedan recibir, Señor, un derramamiento del Espíritu Santo en su vida al grado de ser llenos, al grado de ser bautizados. Y que tú les des gracia sobre gracia, dándoles el don de la fe. Y que podamos madurar, Señor, aquellos que no tenemos ese don, madurar y tener la fe como fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Ayúdanos a vivir y a manifestar siempre en nuestra vida
un carácter de creyentes, porque tú nos has dado un espíritu de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos por sus necesidades. Cree a lo que está escrito. Y lo que está escrito es poderoso, porque son promesas de Dios y su palabra, si tú la crees, no vuelve atrás vacía. ¿Crees en sanidad? Conforme a lo que está escrito, la recibirás. ¿Crees en provisión? Conforme a lo que está escrito, lo recibirás. Pues Dios suplirá mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes, conforme a sus riquezas en gloria. Cree solamente a lo que está escrito y verás la gloria de Dios. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada persona, Señor, que está escuchando y viendo, que toda necesidad sea suplida conforme a lo que está escrito, que sane su cuerpo, por cuya herida, Señor Jesús, ellos han sido curados, que ellos puedan creer en este momento y ser bendecidos con la salud en su cuerpo, que se vaya la enfermedad, que se vaya el dolor ahora, que se vaya la opresión. Bendice, proveyendo trabajo, supliendo, Señor, material, económicamente, Señor, la necesidad de todos ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Les espero mañana en otro programa más de Fe con Café. Hasta la próxima.